para hoy tenemos la clasificación de las rocas. No se olviden que dentro de la definición de la geología, las rocas son los documentos o donde se registra todos los procesos o toda la historia geológica. Por eso estos elementos son muy importantes y básicos en geología. Pero antes de continuar, definamos qué se entiende como una roca. Una roca es un conjunto de agregados minerales que se ha originado por procesos geológicos naturales. No se puede expresar por fórmulas químicas, pero sí por medio de nombres específicos. Las rocas, otra definición, partiendo siempre de que son un conjunto de agregados minerales, tienen propiedades anisotrópicas con características físicas, químicas propias e independientes, que yacen en el subsuelo o sobre la superficie terrestre y brindan una serie de posibilidades de uso y de investigación. En la parte de uso estará todo lo que nosotros manejamos como materiales primarios en el desarrollo de muchísimas industrias. Y como investigación, y se ha mencionado al inicio, las rocas son los reservorios de la información de todos los procesos geológicos que se desarrollan en la Tierra. Las rocas van a ser estudiadas a partir de la petrografía y la petrología. Dado el avance de las tecnologías de las ciencias geológicas, se ha convenido en asignar a la petrografía el estudio específico descriptivo de las rocas. La petrografía hará la descripción descriptiva de las rocas. Esta rama es complementaria de la petrología. La petrología hace la descripción de la composición, origen, comportamiento de las rocas en la naturaleza. No confundir entonces petrografía y petrología. Estas dos ciencias complementarias de la geología, junto con la petrogénesis, ambas son a su vez parte de la geognosia o ciencia del conocimiento de la Tierra. ¿Cómo se clasifican las rocas? De forma general, se puede tener tres tipos de rocas. Esta clasificación está en relación al ciclo de las rocas y se divide en tres grandes grupos, como ya se había mencionado. Las rocas ígneas, las rocas relacionadas al magma o a los volcanes; las rocas sedimentarias, las rocas formadas a partir de los sedimentos que nosotros podemos entrar en contacto en los ríos, lagunas o en el campo donde hay material disgregado; y las rocas metamórficas, producto de cambios ya sean físicos o parcialmente químicos. Entonces las rocas se clasifican en tres grupos: rocas ígneas relacionadas a los magmas, a los volcanes; rocas sedimentarias relacionadas a todo el material disgregado, ya sea en los ríos, en los lagos o en los suelos; y las rocas metamórficas, que son rocas que han sufrido cambios físicos o químicos parcialmente. Como se había mencionado, las rocas se van a clasificar en función al ciclo de estos materiales, o ciclo de las rocas. Es así que la representación esquemática del ciclo de las rocas es el siguiente. Las rocas siempre van a partir, o todas han partido, del magma, el material primario en el cual se ha desarrollado nuestro planeta. A partir de ello se han producido las rocas ígneas. Estas rocas ígneas pueden haberse disgregado y pueden haber pasado a metamorfismo o a rocas sedimentarias. El ciclo entonces de las rocas, reiterando, parte siempre del magma. El magma es la materia inicial para todas las rocas, para todos los tipos de rocas. Estos magmas, al enfriarse, se van a ir consolidando y nos van a formar rocas ígneas. Estas rocas ígneas pueden sufrir cambios, como se ha dicho, físicos o parcialmente químicos, y pueden pasar al grupo de rocas metamórficas. Estas rocas ígneas pueden disgregarse, pueden romperse, triturarse y pasar a formar lo que son los sedimentos.
Estos sedimentos, por procesos diagenéticos, van a ir a formar lo que son los procesos o las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias, una vez consolidadas, pueden volverse a disgregar o pueden pasar a lo que es rocas metamórficas, reiterando que estas rocas metamórficas son ocurrencia por cambios de presión, temperatura, cambios físicos, químicos parcialmente. Y finalmente se cierra el ciclo con que las rocas metamórficas pueden volver a descomponerse o a derretirse y formar nuevamente parte del magma. Entonces, este es el ciclo geológico, y bajo este ciclo geológico es que se dividen o se clasifican las rocas en el estudio de la geología. Rocas sedimentarias, veamos cada una cuáles son sus características. ¿Qué son las rocas sedimentarias? Las rocas sedimentarias se forman en la superficie de la Tierra a partir de sedimentos que se compactan, consolidan. Habíamos hablado de procesos diagenéticos. Estas rocas sedimentarias se presentan con frecuencia en forma de capas, como vemos en las diapositivas. Van a ir formando capas. Una de las características principales de las rocas sedimentarias. ¿De dónde provienen las rocas sedimentarias? De los sedimentos, que pueden ser arenas, limos, arcillas. Estos materiales se compactan, se consolidan, esos procesos diagenéticos, y van a dar lugar a formación de las rocas sedimentarias. Estos procesos de compactación y consolidación preferentemente se dan en los fondos oceánicos, donde es el final de todos los materiales de la superficie de la Tierra, en lugares donde son confinados y donde actúa con mayor intensidad todos estos procesos de compactación y consolidación. Según el origen de los sedimentos y el tipo de proceso que ha formado, podemos distinguir tres tipos de rocas sedimentarias. Las rocas detríticas. ¿Cuáles son las rocas detríticas? Se forman por acumulación de fragmentos erosionados por el agua, viento o hielo. Acá están la mayor parte de las rocas que nosotros podemos identificar fácilmente, que son las rocas formadas por agregados mayores, que son los conglomerados, las areniscas, las limolitas o lutitas. Seguidamente tenemos a las rocas de precipitación. Estas rocas de precipitación se forman a partir de la disolución de sales, las cuales son arrastradas principalmente por el agua y son precipitadas en otros ambientes formando cristales o acumulándose nuevos materiales. Entonces las rocas de precipitación se forman a partir de sales solubles, las cuales son disueltas, transportadas a otros ambientes, donde se forman nuevos cristales, y estos cristales van a ir acumulándose y formando las rocas de precipitación. Finalmente, dentro del grupo de las rocas sedimentarias tenemos a las rocas de origen orgánico. Las rocas de origen orgánico se dan por la acumulación de restos orgánicos. Principalmente se da esto también en los fondos marinos o en ambientes marinos, donde hay grandes colonias de organismos que pueden formar este tipo de rocas. Pueden ser estos corales, caparazones de moluscos y una infinidad de acumulación de restos, reiteramos, principalmente marinos. ¿Cómo se clasifican las rocas sedimentarias? Reiterando, en función al origen del sedimento y al proceso que da origen a este tipo de rocas, tenemos tres grupos: las rocas detríticas, las rocas de precipitación y las rocas de origen orgánico. Etapas bajo las cuales se va a ir formando las rocas sedimentarias. Primero hay proceso de degradación, o sea, de destrucción, la formación de sedimentos. Estos sedimentos, sí, van a ser transportados y van a llegar a ambientes donde se van a depositar o se van a sedimentar. Se ha mencionado que estos ambientes, principalmente para la formación de rocas sedimentarias, son los fondos oceánicos, en los cuales va a haber procesos de compactación y cementación.
ahí en los fondos oceánicos se van a compactar por el incremento de la presión, por el incremento de materiales, y a su vez va a haber ciertas reacciones químicas que va a cementar estos materiales o que los va a consolidar. Estos procesos se llaman procesos diagenéticos. Acá podemos ver algunos paisajes bajo los cuales se puede identificar estos procesos. Aquí yo tengo erosión eólica, o sea, disgregación por la acción del viento. Aquí yo tengo erosión hídrica, disgregación por el agua. Y acá yo puedo asemejar un proceso de erosión por el hielo. El hielo también es un agente o un material que va erosionando, que va desgastando la superficie terrestre y generando los sedimentos. Esos materiales son transportados y luego son sedimentados, ¿no? Pueden ser sedimentados en las lagunas como ejemplo de referencia, ¿sí? Se los va a sedimentar principalmente en los fondos oceánicos, donde se dan las condiciones más óptimas para formación de las rocas sedimentarias, o pueden formarse también, como vemos acá, a lo largo de un río, a lo largo de un glaciar, donde se van acumulando y sedimentando estos materiales. Los procesos diagenéticos, como ya hemos mencionado, es la compactación. ¿Qué pasa con la compactación? Hay una reducción de volumen, ¿no? Puede haber un volumen inicial 1 o un volumen inicial A. Ya por procesos diagenéticos, este volumen inicial va a cambiar sustancialmente a un volumen C. ¿Por qué se va a dar? Por la acumulación de sedimento, ¿no? Si bien yo tengo un sedimento en la base, a medida que se incrementa más materiales generados por las temporadas de lluvia, aquí va a haber una mayor presión, cosa que los materiales primeros depositados, ¿sí?, van a sufrir mayor compactación. En este proceso también puede ocurrir reacciones químicas parciales, principalmente las sales o alguna formación de otro tipo de soluciones, las cuales van a ir cementando los materiales, los van a ir compactando, los van a ir uniendo, y finalmente nos dará lo que son la formación de rocas sedimentarias. Entonces, en la formación de rocas sedimentarias actúan diferentes procesos: la erosión, transporte, sedimentación, compactación y cementación. Rocas detríticas. Se ha mencionado que las rocas sedimentarias se dividen en tres grupos: las rocas detríticas, las rocas de precipitación y las rocas de origen orgánico. Las rocas detríticas se subdividen en función al tamaño de los granos o de los clastos que los componen. Es así que tenemos conglomerados, ¿sí? Son constituidos por fragmentos muy grandes, ¿sí? Acá macroscópicamente yo puedo identificar diferentes materiales o diferentes fragmentos, los cuales están dando lugar a la formación de conglomerados, ¿no? Los conglomerados son clastos o pedazos de rocas preexistentes, los cuales están subredondeados. Tenemos también las brechas, que estarían dentro de este grupo de rocas detríticas. Las brechas tienen igual fragmentos de rocas, las cuales tienen sus esquinas no están desgastadas, ¿no? Son fragmentos de rocas los cuales no han sufrido ninguna alteración. Podemos ver en otros lugares este tipo de materiales. Rocas detríticas, conglomerados, ¿sí?, fragmentos grandes. Luego están las areniscas, ¿sí?, que están formadas por fragmentos más pequeños. Como referencia podemos palpar el azúcar, entonces ese sería, digamos, un tamaño de material que estaría formando las areniscas. Las areniscas también son muy importantes porque nos dan
referencias de muchos parámetros en el estudio de la geología. Y finalmente tenemos las arcillas o los limos, las arcillitas o las limolitas, que son fragmentos muy finos, fragmentos muy pequeños, los cuales igual por su acumulación nos van a dar la formación del tercer tipo de rocas sedimentarias detríticas. Las rocas detríticas entonces se dividen en tres: conglomerados, areniscas y arcillas, en función al tamaño de los granos minerales o de los fragmentos que los constituyen. Las rocas de precipitación: habíamos hablado que las rocas de precipitación son aquellas formadas a partir de la disolución de sales, las cuales son transportadas a otros ambientes y en esos ambientes vuelve a cristalizar o vuelven a formarse otros minerales y a su vez formar otro tipo de rocas. Ejemplos cercanos a nosotros está la halita, ¿sí? La sal común. Como referencia próxima podemos fácilmente acceder a la zona del Salar de Uyuni. Ahí tenemos este tipo de materiales. El yeso igual es formado por este tipo de procesos. Una referencia muy próxima a nuestro ambiente estaría en Santa Lucía, Cayara. Ahí hay plantas donde se procesa este tipo de material. Y también la caliza. La caliza es un material calcáreo. El yeso y la caliza son calcáreos. La caliza es un material que se utiliza como materia prima en la fábrica de cemento, y también nosotros tenemos este tipo de materiales próximos a la zona donde realizamos nuestras actividades, que sería la zona de la Palca, Cayara, donde también se explota este tipo de materiales o este tipo de rocas. Rocas de precipitación: la halita, el yeso y la calcita. Y el tercer grupo están las rocas de origen orgánico. Estas rocas son mucho más variadas porque básicamente se las va a denominar en función a los organismos que los componen, ¿no? Es así que como ejemplo mencionamos a las lumaquelas. ¿Qué son las lumaquelas? Rocas formadas por restos de esqueletos fósiles de invertebrados. Acá podemos ver una imagen de este tipo de rocas. Caliza coralina, formada por corales. Caliza numulítica, formada por acumulación de foraminíferos y organismos unicelulares. En la zona también tenemos este tipo de rocas. Tendríamos que desplazarnos a un lugar cercano, a El Molino, Santa Lucía. Todo ese sector podemos encontrar principalmente calizas coralinas. Luego tenemos otro ejemplo de la zona, que son los pucalitos, algas marinas. Otro ejemplo podemos mencionar la caliza de crinoides o encrinita, roca compuesta por restos de crinoideos, equinodermos y bentónicos. Estos nombres ya son más de los organismos fósiles. Estos nombres los encontramos con mucho mayor detalle en lo que es estudio de la paleontología, ¿no? De los seres vivos ya extintos. Otro ejemplo tenemos la creta, formada por acumulación de caparazones de foraminíferos calcáreos. La creta es de color blanco y tiene un grano muy fino. La diatomita o Trípoli, rocas de composición o rocas compuestas por restos de diatomeas, algas silíceas. El color de estas rocas es color hueso. Rocas ígneas. Ahora vamos a ver qué son las rocas ígneas. Las rocas ígneas se las puede definir a partir de lo que son los magmas, ¿sí? Los cuales al perder su temperatura, estos magmas a perder su temperatura llegan a consolidarse, llegan a enfriarse, llegan a solidificarse en el interior de la corteza terrestre. Esto puede ocurrir o cuando estos salen a la superficie. Las rocas ígneas se pueden clasificar entonces por dos formas, que van a ser por el lugar de consolidación o también por su composición química.
Las rocas ígneas entonces son formadas a partir de magmas. ¿Qué pasa con estos magmas? Los magmas son material semilíquido a altas temperaturas, los cuales se encuentran en la astenosfera. Estos magmas, al ingresar a la corteza terrestre, sufren cambios de temperatura, y lo que ocasiona que estos se vayan consolidando, que se vayan solidificando. A eso nosotros entendemos como rocas ígneas, a la consolidación de los magmas. La consolidación de los magmas puede ser en la corteza terrestre o puede ser fuera de la corteza terrestre. Cuando ocurre la consolidación de los magmas fuera de la corteza terrestre, los relacionamos directamente a lo que son los volcanes. Los volcanes son los conductos por los cuales el magma sale a la superficie de la Tierra. Y estas rocas ígneas se pueden clasificar de dos formas, ¿sí? En función al lugar de consolidación. Acá vemos un corte geológico. Acá abajo está la astenosfera, aquí está la corteza terrestre. Parte de esta corteza es la corteza oceánica, la corteza continental. Entonces la roca se clasifica en función donde se va formando, ¿sí? A grandes profundidades, a profundidades intermedias, o puede ser en superficie. Y la segunda forma de clasificación de las rocas sedimentarias está en función a su composición química. Si bien las rocas no se las puede asignar una fórmula química, de forma global se puede hacer una correlación de su composición química, y es en función de esta correlación de su composición química que se le asigna también una clasificación. La clasificación está dada a partir de este cuadro que se denomina serie de Bowen, en el cual nos está mostrando los ambientes en los cuales va a poderse consolidar un magma. Un magma, hemos dicho que es un material semilíquido a altas temperaturas. En la parte superior están las altas temperaturas y en la parte inferior están las temperaturas bajas. Entonces acá nos estamos mostrando, digamos, cómo van apareciendo los diferentes minerales, ¿sí?, en función al descenso de la temperatura. La serie de Bowen entonces nos explica cómo se van formando estos minerales. En la serie de Bowen tenemos una serie discontinua, ¿sí?, una serie que está formándose por etapas, y una serie continua. En la serie discontinua, por ejemplo, me muestra el mineral olivino, que es el primero en formarse en esta secuencia. Se forma el olivino a elevadas temperaturas. Luego tengo yo el piroxeno, el anfíbol, la mica biotítica, en función a cómo se van a ir formando estos minerales al descender la temperatura. Al otro extremo tenemos una serie continua, que son la serie de los del feldespato plagioclasa, que básicamente los minerales que se forman en esta serie, si estos son ricos en calcio, nos estarán indicando que se formaron a mayor temperatura, y si son ricos en sodio, nos indicarán que se están formando a menor temperatura. Una vez finalizada la formación de los minerales, tanto en la serie discontinua como continua, estos se van unificando y nos van a formar los feldespatos potásicos, la mica y la muscovita, y fíjense, finalmente, o a temperatura más baja, es donde se va a ir formando el cuarzo. Aclaramos también que todos estos minerales que nosotros estamos mencionando acá son los silicatos, y los silicatos son los más abundantes en la tierra, ¿no?, los minerales más abundantes. Veamos entonces cómo podemos clasificar a las rocas ígneas en función al nivel de consolidación, en qué momento se van a ir formando. Tenemos las rocas plutónicas o intrusivas, tienen tamaño de grano grande, o sea, se forman a grandes profundidades. Luego tenemos las rocas filonianas. Estas rocas se forman cerca a la superficie, en los filones o en las vetas. Y finalmente tenemos las rocas volcánicas o efusivas, las cuales se van a formar sobre la superficie de la Tierra.
estaríamos hablando básicamente procesos volcánicos. En la parte en la que se forman estas rocas son de grano fino. Muy importante en la identificación de las rocas es ver el tamaño de grano. Si el tamaño de grano es grande, estos se van a ir formando en profundidad. Si el tamaño de grano es fino, estos se irán formando preferentemente en la superficie de la Tierra. Clasificación por el nivel de consolidación de las rocas: las plutónicas intrusivas, las filonianas, profundidades intermedias, y las volcánicas efusivas, las que se van formando sobre la superficie de la Tierra. Aquí podemos ver un ejemplo de rocas para los diferentes niveles. Las plutónicas a grandes profundidades, yo tengo el granito y el gabbro, y estos ya son nombres específicos de las rocas, ¿no? Nombres propios de las rocas. Como ejemplo, plutónicos, granito y gabbro. Hipoabisales o filonianas, la diabasa y la mineta, ¿sí? Piroclásticas, estas ya corresponden a efusivas, o las que se van formando sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Tenemos las piroclásticas, ceniza volcánica, la bomba y el lapilli, y las rocas efusivas tenemos el basalto y la riolita. Plutónicas o intrusivas, vamos a ver algunos ejemplos de estas rocas, ¿no? Tenemos las plutónicas o las intrusivas. Tenemos aquí la diorita, ¿sí? Roca gris oscura, parecida al granito pero sin cuarzo. Acá no tenemos cuarzo, o sea, no hay cuarzo, pero en menor cantidad que en las rocas que vamos a ver más adelante. La sienita, ¿sí? Parecida al granito, es de color rosada, sin cuarzo también. Acá tampoco tenemos cuarzo. El granito, ¿sí? Roca de color gris, a veces rosa, presenta granos de diferentes minerales: cuarzo, gris claro, feldespatos blancos y mica negro brillante. Y finalmente, como ejemplo, tengo el gabbro, roca oscura, donde es difícil distinguir los minerales que la componen, que se produce en los volcanes de las dorsales oceánicas. Solo son visibles algunos cristales, ¿sí? Acá vemos este grupo de rocas plutónicas donde claramente podemos identificar que los minerales están desarrollados, ¿no? Rocas hipoabisales, rocas que se presentan a profundidades intermedias, ¿no? Un ejemplo es la diabasa. Aquí los granos minerales ya no son tan grandes, ¿sí? Son de medianos a finos, ¿sí? Y acá seguramente vamos a tener también una infinidad de silicatos, los cuales se van a formar a temperaturas moderadas a bajas. El tercer grupo de las rocas en función al nivel de consolidación son las rocas volcánicas o piroclásticas. Las rocas piroclásticas se van a clasificar en función al tamaño de las partículas, ¿sí? Es así que tenemos mayores a 32 milímetros, se denominan bloques o bombas. Estas rocas se están formando en la superficie de la Tierra. De 32 a 4 milímetros se denominan lapilli, ¿sí? Estos fragmentos de roca se denominan lapilli. Y finalmente partículas rocas formadas menores a 4 milímetros se van a denominar ceniza. Rocas piroclásticas formadas en la superficie de la Tierra. Las bombas, clasificación en función de su tamaño: bombas mayores a 32 milímetros de diámetro, la pilli entre 32 y 4 milímetros, y la ceniza menor a 4 milímetros de tamaño. Las rocas volcánicas o piroclásticas, tenemos en nuestra zona una variedad. Si nos vamos al sector de Cayara, podemos ver. Si nos vamos al sector de
el Cari podemos ver estos materiales. Si nos vamos hacia el sector de Uyuni podemos ver estos materiales, principalmente lo que es la ignimbrita. O sea, esta es una roca que en nuestro medio está presente en varios lugares. ¿Y qué es la ignimbrita? Corresponde a un producto de nubes ardientes de gas. Son rocas volcánicas, rocas efusivas, rocas que se van consolidando en la superficie de la Tierra. Por eso hablamos de nubes ardientes de gas pesado, clastos de material fino y algo de material fundido que se precipita o desliza por las laderas de los centros de fusión formados. En el caso de nosotros ha habido un deslizamiento por los centros de fusión o los puntos donde se ha expuesto este material o ha salido este material a la superficie. Forman cubiertas de carácter ácido, o sea, tienen gran presencia de cuarzo. El cuarzo le da el carácter ácido y raras veces intermedio. Su nombre deriva del latín ignis, candente o fuego, nimbus, nube, siendo en consecuencia piroclastos candentes parecidos a nubes por la presencia de gas. Aquí tenemos algunas imágenes que corresponden a estos tipos de materiales. Sí, fíjense, las ignimbritas pueden tal vez asemejarse a lo que son las rocas sedimentarias, pero en este caso la composición es muy diferente, puesto que estos son materiales principalmente producto de efusivos volcánicos. Tienen también porosidad, que es una característica para este tipo de materiales. Acá también tenemos esos materiales que en su paso hacia la superficie de la Tierra pueden atrapar clastos, ¿no? Pueden atrapar materiales de los conductos sobre los cuales van saliendo estos materiales. Ejemplos de rocas volcánicas o efusivas, podemos ver a la obsidiana, a la riolita o también a la piedra pómez. Una característica de, por ejemplo, la piedra pómez es su elevada porosidad, la cual puede incluso hacer que estas rocas floten en el agua, ¿no? La obsidiana, que es un material, básicamente es vidrio fundido. Este vidrio se forma o se consolida de forma violenta, por eso tiene estas características de vidrio, ¿no? Es un material muy fino, el cual no ha tenido tiempo para desarrollar sus cristales. Habíamos hablado de las rocas ígneas que se clasifican en función de su nivel de consolidación y en función de su composición química. En función de su composición química, básicamente tenemos rocas ácidas o félsicas, ¿sí? Mayor cantidad de dióxido de silicio o cuarzo, y acá tengo menor cantidad de minerales oscuros. Rocas ácidas o félsicas. Rocas intermedias, en este caso tendremos una presencia moderada del cuarzo. El cuarzo es, repito, el que le da el carácter ácido a estas rocas. Y finalmente tenemos las rocas máficas o básicas, en las cuales hay mayor presencia de minerales oscuros y menor presencia del dióxido de silicio. Clasificación de las rocas ígneas en función a su composición: rocas ácidas o félsicas, intermedias y máficas o básicas. Recordemos que en las ácidas hay menor cantidad de minerales oscuros y hay mayor cantidad de cuarzo o dióxido de silicio. En las rocas intermedias tenemos presencia moderada de ambos elementos, los minerales oscuros y el dióxido de silicio o el cuarzo, y en las rocas máficas o básicas tenemos mayor presencia de minerales oscuros y menor cantidad del cuarzo o dióxido de silicio. Acá también ingresa lo que es la serie de Bowen. Acá tenemos la presencia o la serie discontinua, la serie continua, la mayor temperatura, menor temperatura, y acá en este cuadro yo tengo la incorporación de la clasificación de las rocas ígneas en función a la química, ¿no? Es así que tenemos rocas ultra básicas o ultramáficas, como ejemplo peridotita y cormatita, ¿ya? Ultramáficas, rocas básicas. Luego tengo las máficas, ¿sí?
ejemplo de rocas máficas, tengo el granito y el basalto. Rocas, acá no tenemos presencia de cuarzo, ¿sí? Acá en estas dos, que serían las rocas básicas, no tenemos presencia de cuarzo. Fíjense que estas dos se forman a elevadas temperaturas. Estos minerales que tenemos acá son minerales oscuros, ¿ya? Luego tenemos las rocas intermedias, ¿sí? Que podrían ser como ejemplo la diorita y la andesita. Aquí hay parcialmente presencia de minerales oscuros y también tenemos la presencia del cuarzo. Y finalmente tenemos las rocas ácidas, ¿sí? O félsicas, como ejemplo tenemos al granito y la riolita. Acá sí hay presencia de cuarzo. El tercer grupo de las rocas son las rocas metamórficas. ¿Y qué son las rocas metamórficas? Las rocas metamórficas se originan a partir de una roca que puede ser ígnea o sedimentaria, la que ha sido sometida a altas presiones o temperaturas, ¿sí? O ambos factores a la vez. Estas rocas, ¿sí?, se van formando en nuevas condiciones de mayor presión y temperatura. Las rocas en estas condiciones no son estables y tienden a cambiar para adaptarse a los nuevos medios. Este proceso se denomina metamorfismo y la roca resultante será una roca metamórfica. Las rocas de la superficie terrestre pueden sufrir aumentos de presión y temperatura al caerles sedimento encima o al encontrarse próximos a una cámara magmática o a zonas orogénicas. Cuando hablamos la superficie, estamos hablando básicamente lo que es sobre la corteza continental, ¿no? Y sobre la corteza continental se están desplazando los sedimentos, ¿no? En los lechos de los mares sí se van a ir acumulando materiales, entonces los materiales que se han depositado primero sí pueden sufrir un cambio de presión, ¿sí?, un cambio de volumen. Entonces ahí se están formando nuevas condiciones. Lo que es la temperatura puede darse porque estos materiales estén cerca a cámaras magmáticas. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una cámara magmática y seguramente en su entorno hay rocas, pueden ser sedimentarias, ígneas o metamórficas. Estas rocas, por la cercanía a estas cámaras magmáticas, pueden ser afectadas por el cambio de temperatura. Estos cambios de presión o temperatura entonces generan nuevas condiciones y esto hace que las rocas reaccionen, ¿sí? Pueden cambiar en su composición química parcialmente o en su organización. Las rocas metamórficas, ¿sí?, por su aspecto generalmente se las va a clasificar, ¿sí? Pueden ser de dos tipos. Las rocas metamórficas laminares. Durante el metamorfismo, algunos minerales de arcilla originan cristales de mica blanca y negra que son laminares. Estas láminas suelen separarse en láminas al romperse, ¿no? Entonces, hay una reacción parcial, se van a formar algunos nuevos minerales como pueden ser las micas y estas micas van a ir formando delgadas capas. Delgadas capas, no van a ser regulares como las que se presentan en las rocas sedimentarias, pero sí van a formar una especie de láminas las cuales se acumulan en el material. Estas son denominadas entonces las rocas metamórficas laminares. El otro grupo de las rocas metamórficas son las rocas cristalinas, ¿sí? Estas rocas no presentan laminación, ¿sí? Son homogéneas, ¿sí? Se rompen de forma irregular sin separarse en láminas. Estas rocas básicamente es producto de la recristalización de algún material preexistente o de los materiales preexistentes.
Como ejemplo podemos mencionar en el grupo de las rocas laminares, rocas metamórficas laminar, la pizarra. Se separa bien en láminas finas, tiene colores variables, el más frecuente para las pizarras es el negro, tiene una superficie ligeramente brillante por la presencia de diminutos cristales de mica. Aquí tengo un ejemplo de pizarra. Esquisto. El esquisto presenta láminas deformadas, ¿sí? No hay una laminación uniforme. Abundancia de micas, tenemos abundantes micas. ¿Esto cómo lo identifico? Porque al manejar este tipo de muestras hay un intenso brillo. Puede tener otros minerales como granate, andalusita, cianita, estaurolita. Y finalmente, como ejemplo de roca metamórfica laminar, tengo al igneis, ¿sí? Son bandeados, deformados e irregulares. Se aprecian cristales medianos o grandes de feldespatos. Rocas metamórficas cristalinas. Como ejemplo podemos mencionar al mármol o marmolina. Tiene colores variables, pudiendo presentar vetas de distintas tonalidades. Al echarle un ácido reacciona con un burbujeo de dióxido de carbono. Estas rocas básicamente son formadas a partir de calizas, las cuales han sufrido estos cambios de presión y temperatura y nos han dado lugar a la formación de mármol o marmolina. Este material es conocido en nuestro medio. Y reiteramos, ese material es un producto de cambios de presión y temperatura, son rocas metamórficas. Tenemos otro ejemplo, la cuarcita. La cuarcita tiene colores variables, es frecuente el rosado o rojo, muy dura y resistente, no reacciona con el ácido. En el caso de la cuarcita es la recristalización principalmente del cuarzo, el que le da ese carácter de dura y resistente a la reacción con los ácidos. Aquí podemos ver cuadros bajo los cuales tenemos una roca madre y el resultado de la roca metamórfica. Acá yo tengo granitos, ¿sí? Como roca madre, roca ígnea madre, y a partir de los cambios de presión y temperatura yo voy a poder tener acá un igneis, me va a dar como producto un igneis. Esta es roca metamórfica. Acá en el otro lado tengo una arenisca, ¿sí? Por procesos diagenéticos se va a formar una cuarcita, una cuarcita. Y acá yo tengo una arcillita que por procesos metamórficos me va a dar una pizarra.